Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos y estamos ya en el capítulo número 19 en la segunda parte que lleva por título El Papa se hace a sí mismo autor de la fe. Primera sesión del 8 de octubre. Cuando todos los obispos estuvieron sentados, los legados de León se levantaron y avanzaron a la mitad de la asamblea. Y Paschacinus, sosteniendo un papel en la mano, dijo: tenemos aquí una orden del Papa más bendito y apostólico de la ciudad de Roma, que es la cabeza de todas las iglesias, por lo que su apostolado ha tenido el agrado de ordenar que Dioscoro, obispo de Alejandría, no debería permitírsele sentarse en el consejo. Reciba pues la orden de retirarse, de lo contrario nosotros tendremos que retirarnos. Los comisionados dijeron: ¿qué tienes que objetar de Dioscorus en particular? Sin respuesta. Se volvió a repetir la pregunta. Lacentius dijo: debe ser llamado a rendir cuentas por el juicio que dio en Éfeso, donde presumió reunir un concilio sin el consentimiento de la sede apostólica, que nunca se consideró lícito, lo que nunca se había hecho antes. Por lo tanto, debe ser juzgado y no debe sentarse como juez. Los comisionados dijeron: tampoco debes sentarte como juez, ya que tú asumiste la responsabilidad de actuar como parte. Sin embargo, háganos saber qué crimen le imputan a Dioscoro, porque no es agradable a la justicia ni a la razón que él solo debe ser acusado de un delito que nunca, acusado de un delito del que muchos otros no son menos culpables que él. Los delegados dijeron: Leo de ninguna manera permitirá a Dioscorus que se siente o actúe en esta asamblea como juez, y si lo hace, entonces debemos retirarnos, de acuerdo con nuestras instrucciones. Los comisionados, al hallar los legados inamovibles, cedieron por fin y ordenaron a Dioscoro que dejara su asiento y se pusiera en medio de la asamblea en lugar de un acusado. Entonces Eusebio de Dorisleum, el acusador original de Eutiques, dio un paso adelante como acusador de Dioscorus y declaró: Dioscoro me ha hecho daño. La fe ha sido agraviada. El obispo Flavio fue asesinado y junto conmigo injustamente depuesto por él. Dé instrucciones para que se lea mi petición. Esta petición era un memorial a los emperadores y fue en el sentido de que en el último concilio en Éfeso, Dioscoro, habiendo reunido una desordenada chusma, obtuvo una influencia dominante por sobornos, hizo estragos en la medida de sus posibilidades a los piadosos de la religión ortodoxa y estableció la doctrina errónea del monje Eutiques, que desde el principio había sido repudiado por los santos padres, que los emperadores deberían por lo tanto ordenar a Dioscoro que respondiera a la acusación que ahora hizo, y que los actos del último concilio de Éfeso debían leerse en el concilio actual, porque desde estos podría mostrar que Dioscoro estaba alejado de la fe ortodoxa, que fortaleció una herejía por completo impía y que lo había depuesto injustamente y cruelmente. Cuando terminó la lectura del memorial, se decidió que no solo los actos del último concilio de Éfeso, pero los del sínodo original en Constantinopla y todos los pasos entre ellos debían leerse. El último concilio de Éfeso había excomulgado a Teodoreto, obispo de Ciro. Teodoreto había apelado a León. León lo había reinstalado y el emperador Marciano había convocado a este consejo. Teodoreto había llegado y en este punto del procedimiento el comisionado imperial ordenó que debería ser admitido en el consejo. La introducción real de Teodoreto provocó una terrible tormenta. Una vaga estimación de esta espantosa tormenta
puede formarse a partir del siguiente relato de la misma, que se copia corporalmente del informe del concilio. Y cuando entró el reverendísimo obispo Teodoreto, los más reverendos de los obispos de Egipto, Iliria y Palestina, que eran del partido de Dioscoro, gritaron: piedad para nosotros, la fe está destruida. Los canónigos de la iglesia lo excomulguen, echadlo fuera, echad fuera al maestro de Nestorio. Por otro lado, los más reverendos obispos del este, de Tracia, del Ponto y de Asia gritaron: nos obligaron, en el anterior consejo, a suscribir nuestros nombres en papeles en blanco. Fuimos azotados hasta la sumisión. Fuera los maniqueos, fuera los enemigos de Flaviano. Echad fuera a los adversarios de la fe. Dioscoros, el más reverendo obispo de Alejandría, dijo: ¿por qué van a echar a Cirilo? Es él a quien Teodoreto ha condenado. Los más reverendos obispos de Oriente gritaron: fuera al asesino Dioscuros. ¿Quién no conoce las obras de Dioscorus? Los obispos de Egipto, Iliria, Palestina gritaron: larga vida a la emperatriz. Los obispos de Oriente gritaron: fuera, fuera los asesinos. Los reverendos obispos de Egipto gritaron: larga vida a la emperatriz católica. El sínodo ortodoxo se niega a admitir a Teodoreto. Aquí hubo una pausa momentánea en la tormenta. Teodoret aprovechó instantáneamente esta pausa y dio un paso adelante a los comisionados con una petición a los emperadores, que era realmente una queja contra Dioscuros, y pidió que se leyera. Los comisionados dijeron que debían continuar con los asuntos habituales, pero que Teodoreto debía ser admitido a un escaño en el consejo, porque el obispo de Antioquía había avalado su ortodoxia. Luego la tormenta volvió a rugir. Los reverendos obispos de Oriente gritaron: la mentira es digna de gozo. Los obispos reverendos de Egipto gritaron: no lo llames obispo, no es obispo, apaga al luchador contra Dios, apaguen al judío. Los reverendos obispos de Oriente gritaron: fuera los ortodoxos para el sínodo, fuera a los rebeldes, fuera a los asesinos. Los reverendos obispos de Egipto dijeron: fuera el enemigo de Dios. Apaguen al difamador de Cristo. Larga vida a la emperatriz. Larga vida al emperador. Larga vida al emperador católico. Teodoreto condenó a Cirilo. Si nosotros recibimos a Teodoreto, excomulgamos a Cirilo. En esta etapa, los comisionados fueron habilitados por un ejercicio especial de su autoridad para calmar la tormenta. Ellos claramente dijeron a los obispos de boca ruidosa: tales gritos vulgares no son de obispos y no pueden hacer ningún bien a ninguna de las partes. Cuando el tumulto se hubo calmado, el concilio procedió a negociar. Primero se leyeron todos los procedimientos desde el comienzo del sínodo de Constantinopla contra Eutiques. Se aclara hasta el final del último concilio de Éfeso, durante el cual hubo muchos gritos y contragolpes a la manera de eso sobre la introducción de Teodoreto, pero no es necesario repetirlo. El primer acto del concilio, después de la lectura de los minutos anteriores, era anular la sentencia que Dioscuros había pronunciado contra Flaviano y Eusebio. Muchos de los obispos expresaron su arrepentimiento por su concurrencia en estos actos. Algunos dijeron ser obligados por la fuerza a suscribir a otros para suscribir un trabajo en blanco. Luego se enmarcó una resolución acusando a Dioscuros de haber aprobado la doctrina de una naturaleza en Cristo,
habiendo condenado la doctrina de dos naturalezas y habiéndose opuesto a Flavianos para mantenerlo, y con haber forzado a todos los obispos de Éfeso para afirmar la sentencia que había pronunciado. Dioscurus no le tenía miedo a nada, ni siquiera a los terrores de un concilio de la Iglesia Ortodoxa, y sin el menor signo de intimidación o miedo, se enfrentó audazmente a toda la multitud de sus adversarios. En respuesta a sus cargos, dijo Dioscurus: lo he condenado, lo sigo haciendo y siempre condenaré la doctrina de las dos naturalezas en Cristo y todos los que lo mantienen. No tengo otra doctrina que la que he aprendido de los padres, especialmente de Atanasio, Nacianceno y Cirilo. He elegido más bien condenar a Flaviano que a ellos. Aquellos a quienes no les guste mi doctrina pueden usarme como les plazca. Ahora son los primeros y tienen el poder en sus manos, pero de la manera que crean conveniente úsenme. Estoy inalterablemente determinado. Mi alma está en juego. Vivir y morir en la fe que hasta ahora he profesado. En cuanto a haber obligado a los obispos a firmar la condena de Flaviano, respondo que la constancia de cada cristiano, y mucho más un obispo, debería ser a prueba de todo tipo de violencia y de la muerte misma. La acusación presentada por Eusebio pesa más contra ellos que lo que hace en mi contra, y por lo tanto les incumbe responder a eso, ya que son los más culpables. Ahora había llegado la noche. Dioscurus exigió un aplazamiento, el cual fue rechazado. Trajeron antorchas. La noche se hizo espantosa por los gritos salvajes de aclamación al emperador y al senado, de apelaciones a Dios y maldiciones sobre Dioscurus. Cuando finalmente se tomó la resolución de su aprobación, fue anunciado de la siguiente manera por comisionados imperiales. Como ha sido ahora demostrado por la lectura de los actos y por la confesión de muchos obispos que confiesan que se equivocaron en Éfeso, que Flavio y otros fueron depuestos injustamente, parece justo que, si así le place al emperador, el mismo castigo debía ser infligido a los jefes del sínodo anterior: Dioscoro de Alejandría, Juvenal de Jerusalén, Talasio de Cesarea, Eusebio de Ancira, Eustacio de Berito y Basilio de Seleucia, y que su destitución de la dignidad episcopal debía ser pronunciada por el consejo. Los orientales dijeron: eso es bastante correcto. Muchos del grupo de Dioscurus ahora abandonaron su causa y se fueron al otro lado. Exclamaron: todos nos hemos equivocado, todos pedimos perdón. Sobre esto hubo una demanda casi unánime de que solo Dioscurus debía ser depuesto. Dioscurus dijo: no me están condenando solo a mí, sino a Atanasio y Cirilo. Nos prohíben afirmar las dos naturalezas después de la encarnación. Los orientales y otros oponentes de Dioscoro, todos juntos dijeron: muchos años para el Senado. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Larga vida para los emperadores. Los impíos deben ser sometidos siempre. Dioscurus el asesino, Cristo ha depuesto. Esto es un juicio justo, senado justo, concilio justo. En medio de gritos como estos, y Cristo ha depuesto a Dioscoro, Cristo ha depuesto al asesino, Dios ha vengado a sus mártires, se adoptó la resolución y el consejo se levantó.